Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la masterclass gratuita dedicada a la deducibilidad de vehículos afectos. Nos vamos a centrar en el IVA y en el IRPF. Por todo ello, vamos a trabajar sobre lo que se puede y lo que no se puede deducir. Así que vamos a empezar y vamos a trabajar con todo aquello que sea importante para vuestros clientes, para vuestro despacho. En primer lugar, vamos a hacer una introducción. Bien, vamos a hablar de lo que es la deducibilidad y cómo defender que un vehículo afecto no se deduce con una factura. Es una historia fiscal coherente. Debe tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque básicamente son 5 preguntas que te hago, que también te tienes que hacer tú. ¿Quién es el titular? ¿Quién lo usa realmente? ¿Para qué se usa? ¿Qué impuesto estamos analizando? Y, de luego, ¿qué prueba? Prueba antes que llegue la comprobación, antes que te llegue el papel, antes que Hacienda te haga una comprobación, tener muy claro todos estos detalles. Bien, pues realmente que es importante, ¿vale? Podemos disponer de factura, podemos tener un contrato de renting, de leasing, podemos tener justificantes de combustible, de reparaciones, podemos tener los pagos bancarios, pero con todo eso no basta. ¿Por qué? Porque efectivamente todo eso es prueba de un pago, de que se haya pagado por banco, un desembolso que realmente ha salido de unas cuentas bancarias, de la sociedad, por ejemplo, que es un gasto contable, pero no siempre es prueba de un gasto fiscalmente deducible. Por ello, te digo que precisamente hay una cosa que muchos sufrís: el gasto de vehículos, de coches, de turismos, son uno de los más discutidos que existen. Si no dudas, hay que tener en cuenta que en casi cualquier comprobación con la agencia tributaria te encuentras que preguntan por el vehículo, que van a tener en cuenta el tema de la tanto adquisición como los gastos derivados del uso del vehículo y pedirán la documentación. Van a analizar si ha existido uso privado. Pero realmente el problema no es tanto si no se ha deducido o cómo se ha deducido, sino defenderlo, la justificación, la prueba. Desde luego, también es muy importante tener muy claro, y tienes que tener muy claro, que cuando se trata de la fiscalidad de los vehículos, tenemos que hablar de tres mundos, tres planos muy diferentes, tres impuestos. IRPF, IVA, impuestos sobre sociedades. Hablamos de reglas diferentes. El IRPF es el impuesto con una normativa muy exigente, con una normativa muy inflexible tanto para turismo como para vehículos que tengan uso mixto. Sin embargo, desde luego, el desconocimiento de estos requisitos tan fijos, tan duros, nos puede llevar a una problemática bastante importante en una comprobación. El IVA, tenemos que tener muy claro dos cosas. Una, que existe una regla muy especial, una presunción, no ha sido bien, recuerdo, presunción de un 50%. Luego tiene una serie de reglas propias y también que es un impuesto, es un tributo muy procedimentalista. Finalmente, hablaremos del impuesto sobre sociedades. Acuérdate que aquí hablamos fundamentalmente de la correlación de ingreso y gasto, del uso real, de quién lo usa realmente, socio, administrador, trabajador. Si se trataría, consecuentemente, y dependiendo de ese tipo de persona, si es una liberalidad o es una retribución. Bien, ¿cuál es el gran error que nos encontramos? ¿Cuál es el gran error que puedes sufrir en una comprobación? Pues trasladar esa idea que te he dado de la presunción del 50% en IVA, trasladarlo a IRP. En este caso estamos hablando que es un error muy frecuente. ¿Por qué? Porque no es así. Es decir, en el IVA nos encontramos con una presunción a favor del sujeto pasivo de que inicialmente se puede deducir la presunción, o no te olvides, una presunción que admite prueba en contra, una presunción de la afectación al 50%. ¿Eso qué significa? Pues que se puede deducir hasta el 50% de adquisición y de gastos relacionados con el vehículo. Más del 50% habrá que justificarlo. Menos del 50%, la administración tiene que justificar que efectivamente hay menos afectación. Por supuesto, si la administración lo pone en duda y lo demuestra, de luego habría que regularizar. ¿Bien? Si esa es la norma en IVA, no podemos olvidar que eso no es trasladable a renta. Pero no solamente eso,
sino que el deducirse menos del 100% IVA es el inicio de un problema en IRPF. Porque, te voy a decir así, te estás delatando luego para la tributación en el IRPF. Bien, pues vamos a hablar de cada uno de los impuestos. En primer lugar, el IRPF. Que luego, en el IRPF, el vehículo se complica, la deducibilidad de los gastos se complica. Hablamos de que la normativa relativa a la afectación es muy rica. Aquí nos encontramos pues con, básicamente, lógicamente, autónomos, profesionales, aunque pueda haber empresarios, pero en muchos casos estamos hablando de profesionales que tienen un turismo, que tienen un uso mixto, es decir, cada vez que hacen actividades profesionales, empresariales, relacionadas con actividad económica, tienen también uso privado. Puede ser que no lo compre, sino que contrate un renting a medio plazo, y que también puede ser que haya un segundo vehículo familiar, es decir, un vehículo empresarial y un segundo vehículo que sea el dedicado a la actividad. Y que ciertamente puede ser que haya actividades con desplazamiento real. Bien, pues la idea que te quiero trasladar en este momento es que la deducibilidad, es decir, para poder deducirse en el IRPF, pasa siempre por la afectación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si no hay total deducibilidad en IRPF, no se puede deducir nada. Es decir, hay una serie de casos que se estudian y están en la normativa del IRPF que te dicen que siempre se consideran totalmente afectados. El resto de los casos hay que demostrar, pero solamente se permite la total deducibilidad, no se olvide. Bien, vamos a tener una idea general. ¿No? Estamos hablando de que, lógicamente, en cualquier actividad económica hay bienes afectos y bienes no afectos. ¿Qué son bienes afectos? Básicamente los inmuebles propios de la actividad y todo tipo de bienes que sean necesarios y que sean utilizados. Dos palabras importantes, necesidad y uso. Necesidad y uso. Bien, entonces, si un bien se necesita y se usa para la actividad, entonces hablaríamos básicamente que estarían afectos. Pero, ¿qué se consideran los afectos? Lo que se trata, lo que se utilizan para esparcimiento y recreo, ¿vale? Bueno, lo dejamos al lado. El uso particular, uso particular, pero también el uso simultáneo. Finalmente, lógicamente, tiene que estar recogido en la contabilidad o en los registros fiscales de, en este caso, de bienes de inversión. ¿Qué sucede con el tema del uso simultáneo? Que la normativa establece que se consideraría que no hay uso simultáneo cuando es accesorio y naturalmente relevante. ¿Qué pasa con el vehículo? Pues que esa normativa en concreto se refiere a que no se permite el uso particular de los vehículos. El hecho de que el uso sea totalmente limitado o, como puedes pensar, notoriamente relevante, eso no afecta a los vehículos. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, estaríamos hablando de que el uso no puede ser compartido. Desde luego, cuando tenemos un vehículo, el vehículo es indivisible, es un bien indivisible. Donde sí se permite el uso compartido son los bienes divisibles. Ejemplo muy claro, estaríamos hablando de un piso, una vivienda, que parte fuera vivienda de la persona física, del profesional, por ejemplo, de un médico, de un arquitecto, de un abogado, de un economista, y también fuera su despacho profesional. Claro, ahí sí que hablamos de no solamente de uso compartido, pero estamos hablando de que es un bien divisible. El coche no es divisible, el turismo no es divisible. Lo que es divisible es el uso. Y como bien te digo, no se permite el uso divisible. ¿Por qué? Porque se considera que estaría no afectado. Claro, ante esa rigidez del IRPF, cuando pasamos al IVA, como antes te decía, el IVA tiene una presunción básica del 50%. Esa presunción nos lleva a qué considerar, a que si nosotros tenemos una base de que durante todo el año la adquisición y los gastos relacionados con los vehículos tienen una deducibilidad, y esa deducibilidad se parte del 50% mínimo, es una presunción, como te decía antes, no estoy presunción.
Bien, o esa presunción nos lleva a pensar que durante el año el contribuyente, el sujeto pasivo, al menos se puede deducir el 50%. A 31 de diciembre, pues regularizará si es más o menos. Pero si el contribuyente quiere demostrar más, tendrá que demostrar más. Si efectivamente la administración quiere demostrar menos del 50%, que lo demuestre. Y como pasa en IRPF, hay determinados casos, hay situaciones en las cuales se presume una aceptación del 100%. Desde luego, tanto gastos como la adquisición. Y por supuesto que haya coherencia. No podemos tener la desincronía de que la adquisición vaya a un porcentaje y los gastos vayan a otro. ¿Eh? Desde luego, como también te avisaba antes, el IVA es un impuesto muy, muy procedimental, es un impuesto que exige justificación, justificante. Y según el Real Decreto de Facturas, que el justificante, que la justificación por factura completa o simplificada con atribución, con denominación tanto del NIF como del destinatario, aparezcan consignadas. Con lo cual, si no lo tienes, pues no va a ser fiscalmente deducible en IVA. Por supuesto, en renta ya lo hemos comentado. Para la deducibilidad de los vehículos lo estamos comentando, pero ¿qué pasa? No olvides la deducibilidad general. Es decir, el IVA, la normativa, exige requisitos subjetivos, es decir, quiénes se pueden deducir. Funcionales, ¿para qué? Objetivos, las grandes limitaciones que existen para el tema de los vehículos, pues estaría muy claro que lo único que nos podría realmente servir serían aquellos vehículos o transporte, medio de transporte que fueran de función pura, directa y objetivamente industriales o empresariales, como puede ser un camión. Ahí no habría ninguna. Y por supuesto, formales. Acuérdate, 4 años. ¿Qué sucede? Pues nosotros tendríamos que tanto para la adquisición, arrendamiento, como para gastos, piezas de recambio, carburantes, parking, peaje y reparación, tendríamos esas dos posibilidades. 50% o más si se demuestra, o el 100% en los casos concretos que efectivamente enuncia el honor. Bien, si hemos hablado de IRPF, hemos hablado de IVA, ahora hablaríamos del impuesto sobre sociedades. Estamos hablando de que existe un repositorio, una relación directa entre la realidad y la contabilidad. En el IRPF y en el IVA nos encontramos básicamente con libros fiscales. Sin embargo, en contabilidad nos encontramos con un balance, una cuenta pre-ganancia y, por supuesto, una memoria donde se puede explicar. Pero es que además el usuario, aquí habría más actores en esta película. Estaríamos hablando del trabajador, el socio, el administrador, el socio no trabajador, el familiar, es decir, estaremos hablando de muchas posibilidades. Y ante todo eso nos encontraremos con diferentes calificaciones. Renta en especie, operación vinculada, liberalidad y, desde luego, retribución de fondos propios. En consecuencia, el impuesto sobre sociedades, aunque tiene una normativa mucho más económica, pero también no deja de ser con un seguimiento muy claro de la legislación, tanto fiscal como contable. Bien, entonces, ¿cuáles son, vamos a decir, esos tres elementos básicos para la deducibilidad de un gasto? Que sea, un gasto deducible será en el impuesto sobre sociedades fiscalmente deducible, sí. Primero está contabilizado, bueno, ya lo dijimos en IRPF y también en el IVA, eso coincide. Esté justificado, que realmente tenga su justificante. Bien, pues también pasa en IRPF, también pasa en el IVA y que esté relacionado, correlacionado con la actividad. Acuérdate que eso se refiere al artículo 15 del LIS, de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, donde dice que lo utiliza en negativo, es decir, se considera liberal, es decir, no gasto fiscalmente deducible cuando no esté correlacionado con el ingreso. Por lo tanto, si lo ponemos en positivo, será fiscalmente deducible un gasto si está correlacionado con el ingreso. Hay correlación directa, clara y definida. Bien, ¿qué nos encontramos y qué te destacó como un elemento particular? Pues el uso privado. Es decir, está muy claro que si un gasto está correlacionado con una actividad, un gasto tiene una relación directa con la distribución, con la venta,
con el desarrollo de la actividad económica, pues entonces no habría ningún problema. El problema es cuando hay uso mixto, uso particular, uso privado. Bien. Entonces, si ese uso privado se realiza por un empleado, encontraríamos que se trataría de una retribución en especie. En su caso sería gasto fiscalmente deducible, con sus retenciones, bien, de acuerdo. Pero ¿qué pasa si es un socio o un familiar en cualidad de socio? Pues entonces estaríamos hablando que puede ser una retribución en especie. También entraríamos a dilucidar si se tratara de un bien afecto o un bien no afecto. Bien, pero para esa relación socio-sociedad de un bien societario como es un turismo, un vehículo, y no existe el uso económico, un uso profesional, un empresarial, sino es solamente uso privado, para el socio, el familiar, sería ¿qué? Sería una retribución de fondos propios, por tanto, se trataría de un gasto no fiscalmente deducible. Fíjate la diferencia entre que el uso sea privado por un trabajador o privado por un socio o un socio. Te voy a plantear 4 expedientes de riesgo. Y para eso te voy a destacar varios elementos. Facturas sin datos completos, un coche de lujo sin relación con la actividad, sin registro mínimo, no aparezca en los registros, sin vehículo personal alternativo o uso familiar evidente. Hay muchas veces, nos podemos imaginar claramente situaciones donde en un vehículo puede haber un uso familiar evidente. ¿Bien? Entonces, todo eso hace que se destaquen hitos, hechos, constataciones que dan lugar a entender que quizás no haya el uso total o solamente sea uso parcial de ese uso profesional o empresarial. Bien, voy a plantear, como te decía, 4, en base a esos hitos, no es mucho que hay, por supuesto, 4 expedientes de riesgo. Primero, un autónomo que tenga turismo y sea de uso mixto. Realmente, la, la afectación fundamentalmente en el IRPF es excesiva, es muy difícil, con lo cual se limitaría o se anularía, y en IVA pues sería limitado. Segundo expediente, una sociedad que compra o arrenda un vehículo para un socio o administrador. Claro, vamos a ver. Si se tratara de un uso plenamente y justificadamente profesional empresarial, pues no habría ningún problema. Pero si el hecho de que se le entrega a un socio administrador, hay un riesgo, no hay ninguna presunción, hay un riesgo de liberalidad, retribución de fondos propios, retribución en especie, operación vinculada y, por supuesto, también la falta de correlación. Muchas veces digo en estos momentos que tenemos que atenernos al artículo 105 y 106 de la Ley General Tributaria. Primero, el contribuyente para deducirse un gasto tiene que demostrar los elementos de ese gasto. Segundo, que la factura emitida por quien vendió o prestó los servicios tiene que ser aportada, pero relacionando la efectividad y la materialidad. Tercer caso, una empresa con trabajador que usa vehículo fuera de la jornada. Claro, en este caso ya no hablamos ni de socio ni hablamos de administrador, hablamos de trabajador. En este caso, claramente estaremos hablando de la posible retribución en especie por ese uso particular. Desde luego, se tendría que trabajar efectivamente en qué tiempo se realiza efectivamente esa disposición a uso particular. Y por supuesto, la prueba de que cuál ha sido ese uso tiene que ser suficiente. Cuarto expediente, la actividad que exige desplazamientos constantes. Es decir, estaríamos hablando de que si se plantea la existencia de un vehículo que constantemente están haciendo desplazamientos, tendríamos que tener la absolutamente seguridad para no contraer ningún riesgo de que se justifica esa realidad económica. Porque claro, una actividad constante y todos los días de desplazamientos empresariales o profesionales, habría que justificarla de forma suficiente. Como te planteaba y os planteaba en lo que era esta masterclass, proponía que se me hicieran preguntas. Entonces, vamos a trabajar con unas cuantas preguntas que me habéis hecho. Bien, en contabilidad se registra que un vehículo se deduce al 50% porque son gastos compartidos entre el particular y la empresa. El vehículo está a nombre de ese particular.
Claro, nos encontramos, esto es una respuesta muy simplificada, pero un IVA, pues si se demuestra efectivamente que está registrado y tal cual, y la justificación, pues hay una presunción del 50%. Vale. En IRPF, aquí no encontraremos un problema claramente. Si está ya asumido que la afectación es del 50%, el uso es mixto, por tanto, no se admitiría. En contabilidad, claro, desde el momento en el cual se está contabilizando el 50%, ya estaríamos hablando de que se trata de una afectación parcial, pero absolutamente para todo. Pero claro, nos encontramos un problema. El vehículo está a nombre del particular. Entonces no se trata de un bien afecto. Por tanto, la adquisición, amortización, no sería fiscalmente deducible. En todo caso, lo que podría ser deducible serían los gastos que compensa la empresa al trabajador, por desplazamiento, por gasolina, por peaje, por parking, pero obviamente no se trataría de, por ejemplo, un gasto por reparaciones, porque no derivaría de un bien afecto. En corporaciones de gestión tributaria autónomos, por más que acredite el uso en IRPF, lo tiran a tierra. Lógicamente, esto es un comentario que se hace en muchas ocasiones. Tras una empresa de merchandising, un autónomo con un empleado, todo se lleva a cabo con el vehículo, renting, y hay otro vehículo en la unidad familiar. Vamos a ver. Realmente tengo que reconocer que en la comprobación que se hace de IRPF con los vehículos hay mucha frustración. ¿Por qué? Porque la ley de IRPF y el reglamento son muy rígidos, ¿vale? Por respecto a lo que estamos comentando. Vehículos, turismo y su uso mixto. El hecho de que efectivamente el vehículo no sea en propiedad, sino que haya sido por renting, esté dispuesto por renting o por leasing, el hecho de que haya un segundo vehículo que sea para uso personal o familiar, no por sí solo bastan para demostrar la total y exclusiva afectación para el IRPF. Eso es muy importante. Habría que reforzar muchísimo. Y ahora mismo te lo apunto. ¿Cómo se puede demostrar? Se puede demostrar con rutas, clientes visitados, parte de trabajo, agenda, entrega, fotografía, rotulación, carga de material, kilometraje, contratos, facturas vinculadas, desplazamiento y cualquier elemento que conecte el vehículo con la actividad. Pero claro, nos encontramos con que la carga de la prueba que estaba comentando por el artículo 105 recae en el sujeto pasivo, en el contribuyente que quiere mostrarse un derecho o se quiere deducir una cuota. Por lo tanto, para el empresario, para el asesor, para el despacho, tiene que conseguir hacerse con la prueba suficiente. Y te vuelvo a repetir que la existencia de un segundo vehículo familiar y la no adquisición, sino la suscripción de un contrato de renting o alquiler por leasing no supone claramente una afectación 100%. También te recuerdo que no estamos hablando de los casos de que se desplaza un empresario de Madrid, Salamanca, a Palencia, a Badajoz y contrata un vehículo de alquiler, un rentacar, un renting, por una semana, 15 días, un mes, 3 días, lo que fue. Claro, el uso, claramente, cuando estamos hablando para desplazamientos muy justificados, y que efectivamente podía ser admitido. Pero no, aquí estamos hablando de vehículos que se disponen para medio plazo, corto o medio plazo, es decir, renting o leasing y por lo tanto más adquisición. Siguiente pregunta. Un contribuyente que desarrolla su actividad profesional a 200 kilómetros de su domicilio, monitor de esquí, ¿podría deducirse gasolina y peajes? Bien, vamos a ver. La respuesta tiene que basarse en conocer el dato, conocer la situación. Aquí estamos hablando de un caso que desconocemos muchos datos. Por ejemplo, ¿dónde está de alta fiscalmente? ¿Dónde está el centro habitual de actividad? ¿Se desplaza todos los días al mismo sitio? ¿Tiene varios centros o estaciones? ¿Factura de desplazamiento al cliente? ¿Hay alojamiento temporal? ¿Son gastos necesarios para prestar servicios simples de desplazamiento de domicilio de trabajo? Es muy importante saber que, desde luego, el desplazamiento desde el domicilio hasta el trabajo nunca será fiscalmente deducible porque no es gasto de la actividad, es un gasto totalmente personal. Y luego, desde luego, cualquier otro tipo de desplazamiento que estuviéramos hablando nos llevaría a una justificación. Pero es que en IRPF
ya estamos diciendo que el uso es compartido, desde el momento en el cual se está desplazando desde el domicilio particular hasta el domicilio de la actividad. Por tanto, claramente hay una afectación parcial. Y en los vehículos en IRPF no se permite. Claro, diáfano y simple. Bien, un comentario que es bastante interesante está relacionado con la evaluación de renta en especie. Vehículo en renting y base de cálculo. En un vehículo no propiedad del pagador, el 20% se aplica, según la normativa, sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo. Si el concesionario hace una oferta a la empresa por volumen o interés comercial, la base es con descuento o sin descuento. ¿Qué se entiende por descuento general? Bien, para no complicar mucho la respuesta, te comento que desde luego cuando hablamos de la retribución en especie, nos encontramos en la ley de IRPF. Y en el artículo 43 en concreto nos dice cómo se considera la retribución en especie cuando el vehículo es de propiedad de la empresa y cuando no es de propiedad. Entonces, estaríamos hablando que la normativa se refiere a un porcentaje sobre el vehículo si es nuevo. Y entonces, la pregunta sobre el descuento, el matiz que hay que plantear es si el descuento es general, se hace a todo el mundo, pues realmente sería un valor de mercado, porque a todo el mundo se hace ese descuento. Pero si el descuento es particular, como digo allí, por volumen, negociación particular, interés comercial concreto o condiciones singulares, siendo prudente, porque claro, aquí estaremos hablando que habría que valorar cada uno de los puntos y el caso en concreto, pues no se trataría automáticamente con un descuento general. Por tanto, no se minoraría la valoración de esa reducción. Bien, en un vehículo será admisible una factura de rotulación de un vehículo para demostrar de alguna manera su afectación parcial. Es necesario llevar un track, es decir, un recorrido de kilómetros especificando que en función de los kilómetros totales demostrados sobre el total de kilómetros efectuados deducirse ese porcentaje. Vamos. Aquí está muy claro una cosa que depende en qué impuesto estamos hablando. Si hablamos en IRPF, de luego, si hablamos de afectación parcial, no será fiscalmente deducible. ¿Por qué? Pues solamente se admite, como sabemos, los casos específicos del 100% y los casos en los cuales se demuestra el 100%. En IVA, bueno, la afectación hasta el 50%. Y desde luego más habría que demostrar efectivamente cómo pues, puede ser de esa forma que ahora comentas y lo vamos a volver a referir. En sociedades, exactamente lo mismo. Pero vamos a hablar de regulación. Bueno, la regulación es un hecho, pero no por sí habla de uso o de necesidad, sino que habla simplemente de un evento externo. Otra cosa sería la disposición interna de ese vehículo, si efectivamente tiene pues, elementos materiales como puede ser escaleras, cubos o cualquier material y herramienta correspondiente. Si efectivamente tiene, además de eso, tiene algún tipo de equipamiento o algún tipo de adaptación específica con motivo industrial. Y por supuesto, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, la justificación indiciaria, no hay plena, en el derecho tributario no hay prueba plena, indiciaria de esos kilómetros que se hayan recorrido, como antes te he comentado un poquito cómo se podrían hacer, esos kilómetros recorridos para ver la afectación sobre el total de los kilómetros. En una justificación de, por ejemplo, la documentación de una ITV se podría llegar a encontrar. Entonces, depende, obviamente, de qué impuesto estamos hablando. Depende de qué situación estemos hablando para comprobar si efectivamente se va a considerar fiscalmente deducible en el IVA o el impuesto sobre sociedades, pero sabemos que en IRPF es absolutamente limitado. Bien, en esta masterclass he planteado una serie de ideas, ¿vale? Realmente han sido un mapa de riesgos, ¿eh? Un mapa de riesgos que desde luego suponen una situación bastante problemática. Esto es, como vamos a decir, un 10% de lo que te voy a plantear en un curso que vas a encontrar en breve en Escuela de Tributario, un curso práctico de fiscalidad de vehículos afectos. También te comento que la semana que viene vamos a traer un masterclass donde claramente se te va a decir cómo se pueden deducir, cuáles son las pruebas que se admiten,
tanto por la administración como por parte de los tribunales, cuál es el medio, cuáles son las herramientas más idóneas para poder deducirse, cuáles son las soluciones que te puedes encontrar y, por supuesto, tanto en la masterclass como en el curso, que como te digo, hay muchísimo material, un curso muy práctico, un curso que tiene mucha aplicabilidad. Tanto aquí vamos a trabajar de luego con el IRPF, con el IVA y con el impuesto sobre sociedades. Y por supuesto, tanto para las adquisiciones como para los gastos, tanto para las situaciones cuando sean de uso mixto, uso particular, cesiones a los trabajadores, las relaciones socio-trabajador, socio-no trabajador, para los familiares o para los amigos. Así que nada, ya con esto pues damos por concluida esta masterclass. Te agradezco mucho tu atención y de luego te espero en las próximas masterclass.